mucho gusto estar acá. Es un lugar al cual vuelvo con relativa frecuencia. Tengo un particular afecto por la Universidad de Rosario, que siempre me ha alojado y recibido muy bien. Tengo un particular afecto por la Universidad de Rosario, que siempre me ha alojado y recibido muy bien. Para la reunión de hoy habíamos pensado y teníamos programado hablar de interdisciplina, pero como este es un curso de ingreso, para hacer el abordaje de por qué hablar de interdisciplina y de qué vamos a incorporar alrededor de interdisciplina, vamos a tener que hacer un pasaje por caracterizar lo que es salud, lo que es el campo de la salud mental, lo que es complejidad y lo que es dentro de ello el abordaje de interdisciplinario en las prácticas, en los equipos que se constituyen como tales. Hay un viejo trabajo mío que yo creo que es el trabajo más citado, porque debe ser porque tiene 4 páginas, que se llama De interdisciplinas en disciplinas, y en ese trabajo, en algún punto, yo digo que escribí, o dije, porque fue una desgrabación en realidad, que la interdisciplina se nos impone por la indomable indisciplina de los problemas que se nos presentan, ¿no? Y que los problemas no se presentan bajo la forma de objetos teóricos disciplinarios, sino que se presentan en general con un margen muy amplio de complejidad. Y cuando venía para acá pensaba en un campo disciplinario, que fue en algún momento mi especialidad, cuando hice el posgrado en salud pública, que es la epidemiología, y sobre la cual ha trabajado mucho un autor del pensamiento latinoamericano, que es Naomar de Almeida Filo, en un libro que se llama Epidemiología, una ciencia tímida. Y cuando va trabajando alrededor de esto, va siempre recordándonos este objeto difícil de definir, que es el objeto salud. Y también venía pensando en la epidemiología, porque imposible no mencionar este fenómeno que se configura prácticamente como en este momento como un transformador de la vida a nivel social, que es esta epidemia del coronavirus, y que va a producir y está produciendo probablemente una serie de efectos de tal magnitud que tengo planeado para la semana que viene. Me han invitado a dar una charla que se llama Economía Política de los Virus, que es la continuación de alguna que di en su momento con respecto al H1N1, que se llamaba la vida social de los virus. O sea, cómo se constituye, no cómo se asocian entre ellos, sino cómo se constituye la vida social alrededor de ese imaginario. Vamos a comenzar por decir que Canguilhem dice que salud es un concepto vulgar. Y cuando dice vulgar, no está queriendo decir que es un mal concepto, cosas por el estilo, sino que es un concepto del conjunto. Una persona puede nacer, crecer, vivir y morir sin enterarse jamás qué quiere decir la palabra equinoccio. Pero ninguno de nosotros, es cierto, pero ninguno de nosotros deja de tener una serie de sentidos alrededor de la palabra sano, enfermo. Ninguno de nosotros deja de tener una construcción social de sentido alrededor de lo que es la salud, la enfermedad, etc. Entonces, cuando Canguilhem dice que la salud es un concepto vulgar, lo que está haciendo es simplemente decir que permanentemente nosotros convivimos con esta conceptualización y que esta marca nuestras prácticas. Y cuando uno dice que la salud es un concepto vulgar, está diciendo que además en cada conceptualización del campo de la salud, en cada enunciación de la salud, de la enfermedad, del cuidado, hay contenida prácticamente una idea de la sociedad y una idea del hombre. Y en la modernidad, esta idea de la sociedad y esta idea del hombre tiene determinadas características. Primero, homologa el hombre al individuo, tiene la idea de la sociedad como un conjunto de individuos. Segundo, homologa la ciencia a la verdad, ¿no es cierto? Una característica del pensamiento moderno es que reemplazó a la religión por la ciencia en la convalidación de lo que es la palabra verdadera. Cuando nosotros decimos
es así porque lo dice la ciencia, o cuando una propaganda nos termina diciendo mata el 99,9% de los virus. ¿Por qué pone el 99,9% que nadie midió ni evaluó? Porque ahí viene otro componente, esta idea de objetividad de la ciencia que se manifestaría en el dato matemático, que ya al no ser un dato dicho en palabras, sino en números, contiene una objetividad que sería mucho mayor. Error. Las matemáticas son un lenguaje. Y para nombrar, para decir que me compré una docena de rosas, antes tengo que definir lo que es una rosa. O el nombre de la rosa. ¿No? Y esto es mucho más complejo en otras cosas. Por ejemplo, cuando en la década del 90 el Banco Mundial utilizaba para decidir en qué se invertía o no en el cuidado de la salud, el famoso invertir en salud, utilizaba una fórmula para medir eficacia, todos esos son términos técnicos, después los voy a bajar, para medir eficacia de la inversión, utilizaba una fórmula que se llama VAD, años de vida ajustados según discapacidad. Esa fórmula matemática que tenía raíces cuadradas arriba, abajo, números, sumas y restas, complicadísima de calcular, ellos mismos reconocen que sin embargo les había implicado tomar una decisión ético-valorativa, que es a qué tipo de discapacidad ponderaban con el mismo valor numérico que un muerto. Quiere decir que así como ustedes lo ven, esa fórmula matemática objetiva en números contenía esencialmente la equiparación de la discapacidad a la muerte. Y de allá se derivaban prácticas, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en los países de ingresos bajos, no financiar las terapias intensivas neonatales. Bueno, esto que les estoy diciendo es para introducirnos en el tema de que cuando nosotros estamos hablando de conceptualización del proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, estamos simultáneamente teniendo que deconstruir, palabra que agradezco mucho al movimiento feminista haber puesto en escena, tenemos que deconstruir fuertemente nuestras propias representaciones que están contenidas en nuestro lenguaje de lo que es la salud y la enfermedad, ¿no? Por poner un ejemplo, nosotros tenemos una fuerte inscripción de que la enfermedad es algo que viene de afuera, ¿no? En algún momento me tocó trabajar en Misiones, cuando en ese momento había una epidemia de sarampión, y entonces los argentinos decían que venía de Paraguay, los de brasileños decían que venía de Paraguay y de la Argentina, en todos lados decían que venía de otro lado, pero en realidad lo que había sucedido en esa zona, las fronteras son definiciones políticas, pero lo que había sucedido en esa zona, que la frontera no limita el contacto permanente entre la gente, es un fracaso en la campaña de vacunación de los 3 lavados. Dicho de esta manera. Entonces, vuelvo a la situación. La representación que nosotros, por eso están ustedes acá por entrar a psicología. El sujeto representado de la modernidad tiene una dualidad básica que está contenida prácticamente desde el origen filosófico, que es esta división mente-cuerpo. Y en esta división mente-cuerpo evoluciona de tal manera que entonces se logra pensar que hay características específicas que hacen a la enfermedad del cuerpo y hay características específicas que harían a la enfermedad de la mente, a quien Politzer en algún momento llamó la heredera laica del alma, ¿no? Y entonces esto se traduce después en los lenguajes que uno escucha en la gente que estudia psicología, que dicen no es orgánico. El autismo es orgánico o no es orgánico, ¿no? No hay nada, como dijo un neurólogo una vez, vos muy bien con el sujeto, pero si le pasa un ómnibus por arriba de la cabeza se acabó la subjetividad. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que quizás en esta época el desafío es empezar a romper esos procesos de dualización
que nos hacen pensar en mente-cuerpo o individuo-sociedad. Y entonces pensar en términos que aquello que se constituye como singular, absolutamente singular, que tiene una expresión del lenguaje, tiene una historia, tiene una forma particular de sufrimiento y tiene una corporeidad particular, sin embargo, no es exactamente igual a un individuo. ¿Por qué? Porque eso singular está construido con la materia de lo social, entre otras el lenguaje. Entonces, no es que sea primero el individuo y después se socializa, sino que la infinita variedad que hay de producción social de subjetividades produce singularidad, y no digo de solo de subjetividades, sino de cuerpos subjetivos, como diría Canguilhem, produce subjetividad en toda su singularidad. O como suelo decir en un ejemplo, la química del mármol es la misma entre un piso y la Piedad de Miguel Ángel. La diferencia es que, sin embargo, ese piso es único y esa Piedad de Miguel Ángel es única. La química es la misma, no sé si es más o menos claro. Entonces, cuando ustedes van a entrar acá a estudiar, van a tener herramientas muy importantes, teóricas, para trabajar en un campo que nosotros denominamos en la salud mental el campo del sufrimiento subjetivo o sufrimiento psíquico. Esto no significa que ustedes se van a ocupar de las enfermedades de la mente y le van a dejar a los médicos las enfermedades del alma. Del cuerpo, quiero decir, dije un lapso, del cuerpo. ¿Por qué? Primero les voy a poner un ejemplo. Cuando empezaba el HIV, el SIDA, y era una enfermedad fuertemente estigmatizada, atendí muchas personas en el momento en que aparecían los antirretrovirales, aparecían los medicamentos. Y la característica era que por primera vez yo tenía la extraña posibilidad de atender a una persona por su sufrimiento subjetivo, pero una persona cuyo sistema inmunitario estaba absolutamente monitoreado, porque en ese momento las personas con HIV se les hacían los CD4 con muchísima frecuencia y se les controlaba la carga viral con muchísima frecuencia, no, ahora se hace más espaciadamente, y por cierto, uno tenía como un control constante de cómo estaba el estado inmunitario. Entonces ahí aprendí una cosa que después es obvia para los que estudian algunos campos interdisciplinarios, que es que una persona tiene que rendir un examen que lo expresa mucho, le baja el sistema inmunitario, se deprime. Rompe con el novio, se deprime el sistema inmunitario. Está haciendo una dieta salvaje de 500 calorías diarias, como le recomendaba Ravena en ese periodo, el infectólogo la mandó a comer. Estoy hablando de una chica que efectivamente empezó una dieta de estilo Ravena y el infectólogo dijo, no puedo hacer eso, te bajaron la lista. Descansa poco, baja el sistema inmunitario. Y así sucesivamente. Entonces me di cuenta que yo había tenido la posibilidad de ver en funcionamiento esa imposibilidad de desenlazar lo que nosotros llamamos lo biológico de lo que nosotros llamamos lo psíquico. Entonces empecé a trabajar pensando que no es que estamos trabajando con objetos que son aislables en la realidad, existe una cosa que se llama la mente, la psique, el inconsciente, o como lo quieran llamar, y existe otra cosa que es el cerebro, la neurona, el intestino y lo que fuese, o como lo quieran llamar, sino que en realidad nosotros construimos disciplinariamente, recortamos un objeto para trabajar sobre él, lo cual no está en sí mismo mal, para construir una teoría que nos permita operar sobre esa práctica, en la práctica, pero que simultáneamente ese objeto no es homologable al problema concreto real, al concreto. Voy a utilizar una palabra que hace mucho se dejó de usar en estas facultades, que no es lo mismo que real, que es la palabra concreto.
Se llega a lo concreto por el camino a lo abstracto. Quiere decir, lo concreto es un constructo que nosotros hacemos de articulación entre lo que materialmente hay y la forma de conceptualización con que nosotros lo abordamos. Me interrumpen, sí, porque ustedes esto es un ingreso, entonces por ahí estoy llevándolos a un terreno que tendría que ser para mis alumnos que son de tercer año, pero ¿esto qué quiere decir? Que algunos de los debates que yo sentía que sucedían en ese momento en la facultad no deben ser tomados como tales. Por ejemplo, este que decía hace un rato, el autismo no es orgánico, es un problema psíquico. Algún órgano está implicado siempre cuando una persona sufre, pero además la medicina actual ya no es una medicina de órganos, es mucho más sistémica para pensar el cuerpo. Entonces atrasamos hasta cuando decimos eso. Segundo, esto es intrapsíquico, no es social, o es estructural, y lo estructural venía a reemplazar, casi les podría decir, las esencias platónicas. Lo estructural es la inmutable, las estructuras no se modifican, etc. Esto va llevando por el camino, ahora voy a volver a las disciplinas, de reconocer que los campos disciplinarios científicos, así como nosotros los conocemos, no es que se construyen a partir de objetos reales que estaban. Las propias ciencias duras tienen problemas para definir su objeto. Piensen que la física no ha logrado terminar de tener consenso acerca de lo que es el tiempo y la materia, ni más ni menos que dos elementos centrales. Y que la biología no puede dar cuenta de lo que es la vida, a la cual se dedica, ¿no? Pero de hecho, ya no solo la aparición de los virus lo complejizó la idea de que la célula básica era la célula, sino que además un poco de información genética es vida o no es vida, y por qué se cristaliza, y además todo lo que filosóficamente vuelve a aparecer alrededor de la conceptualización de la vida. Esto es la parte teórica, es la parte epistemológica de la interdisciplina, que algunos autores resuelven diciendo que el problema entonces a abordar es siempre un problema de tal nivel de complejidad que requiere un abordaje interdisciplinario, y que esto, según los autores, es abordaje de sistemas complejos, como puede ser Rolando García, abordaje por la vía de la complejidad, etc. Esto modifica radicalmente nuestras prácticas, nos obliga a pensarnos el día de mañana, más a pensarnos como personas que trabajamos en equipos que a pensarnos como individuos que atendemos individualmente un problema. Les voy a poner varios ejemplos y voy a empezar a introducir lo que es el campo de la salud mental, el campo de la salud. Con las disciplinas, con los conocimientos científicos, etc., además se ha construido un campo, lo voy a definir luego, interjuego de actores, una tensión de actores, podríamos llamar así, monumental a nivel mundial, que es lo que se llama el complejo médico-industrial, que determina mucho las prácticas. Estamos hablando del 8% del Producto Bruto Mundial. Es bastante probable que en este momento esté una buena parte de ese complejo médico-industrial viendo cómo pelea la patente de la próxima vacuna que va a salir de este nuevo virus. Y les debo recordar que cuando empezó la epidemia de H1, de SIDA, los pacientes tomaban una gran cantidad de medicamentos que se podrían haber juntado en una sola píldora, pero no se juntaban en una sola píldora porque la patente la tenían dos laboratorios distintos. Y que todos los diarios en este momento están, los diarios los que comentan adecuadamente, están elogiando la actitud de China, que abrió la investigación que tenía sobre el virus, la difusión en todos los núcleos de investigación del mundo, cosa que no se hace porque el que se queda con el conocimiento se queda con la patente. Y sin embargo lo abrió en términos de plantear la... Entonces, estamos hablando de que dentro de ese mundo hay uno un poco más reducido, fuertemente ligado al campo de la salud mental, pero hay otro igualmente que quiero decir es el que tiene que ver con la industria químico-farmacéutica
farmacológica, la psicofarmacológica, y por otro lado están los modelos de organización de los servicios de salud por aseguramiento, que como todo aseguramiento necesitan estar organizados para que el seguro no corra riesgos y sepa cómo cuantificar cada servicio que paga. Y esto entra, esto entra fuertemente, va a entrar fuertemente en el marco de las prácticas y los discursos. Se va a tratar de imponer, en general, un tipo de tratamiento estandarizado, no solo en salud mental, sino en general, un tipo de tratamiento estandarizado que cada aseguradora sepa cómo paga con determinados componentes, poco gasto en recursos humanos y fundamentalmente alto gasto en farmacología. Bueno, de ahí viene la configuración. El campo de la salud es ese conjunto de prácticas donde está el complejo médico-industrial, pero además hay corporaciones, hay médicos, hay profesiones, hay grupos sociales que pugnan por el acceso a determinados servicios que no tienen, hay debates que se dan alrededor de cómo son los cuidados de la salud, y una buena parte de los cuidados de la salud no suceden en el sistema de salud, sino que suceden en la vida cotidiana de las personas. Dentro de eso hay un campo específico, que es el campo de la salud mental, que se ha construido, casi diría como continuación, respuesta o reforma a la problemática que generó la forma de abordaje que la modernidad tuvo con respecto a la locura. Apenas nace la Revolución Francesa, nace la psiquiatría. En realidad es el Estado francés el que le pide a Pinel que encuentre una forma de dar respuesta médica a los problemas de estas personas que tenían en la cárcel junto con los presos comunes, opositores, etc. Y Pinel entonces genera este dispositivo que va a confluir la lógica del asilo con la institución manicomial. Y vamos ahí a generar una figura, que es una figura segregada, que ahora está absolutamente en debate, porque al ser una figura segregada es una figura que tiene básicamente una deprivación jurídica importante y una ausencia de derechos importantes. Y buena parte de esto suele reaparecer también en nuestras propias prácticas por la vía de psicopatologizar sufrimientos o por la vía de negar determinada validez de la palabra del otro porque se lo considera bien. Voy a cerrar acá y les voy a contar una anécdota. O sea, cómo me dediqué a la interdisciplina. Lo tengo escrito esto. Cuando me recibí de psicóloga, mi tesis de licenciatura fue sobre observación de lactantes. O sea, era una técnica de investigación que venía de la Tavistock Clinic de Londres. Yo aspiraba a ese lugar y entonces junto con un compañero hicimos un trabajo que era un año entero observando el vínculo madre-bebé. Si yo hiciera esa investigación ahora, haría una investigación sobre observación de lactantes observando la familia del bebé, pero en ese momento estábamos muy en la diada madre-bebé, observando cómo se iba produciendo, por llamarlo de alguna manera, la producción psíquica de ese infans, en ese vínculo, y simultáneamente cómo se producía la madre. Terminada esta tesis, el jefe me gradué, el jefe del servicio de neonatología de la maternidad, donde se acababa de instalar el primer servicio de terapia intensiva neonatal en un hospital provincial en Córdoba, donde yo soy, nos llamó una trabajadora social y a mí para pedirnos que le ayudáramos a pensar un problema que tenía. Yo le dije que era una psicóloga recién recibida, que me parecía terrorífico que le llamaron jefe de servicio para pensar un problema, y me dijo: te llamo porque sos recién recibida. Te llamo porque vas a tener la apertura del pensamiento para lo que yo estoy preguntando. Bueno, sala de terapia intensiva neonatal, incubadoras, bebés en incubadoras, nacidos prematuramente, como se usaba en esa época, o sea, la madre con el barbijo todo, mirando a los niños a través del vidrio, pediatras jóvenes con una mística impresionante porque estaban generando algo nuevo, bebés que sacaban adelante a partir de los 800 gramos y cuando llegaban a los 2 kilos
2 kilos de peso, autonomía respiratoria, reflejos intactos y capacidad de deglución intacta, etcétera, etcétera, los daban de alta. Y entonces en algunos casos sucedía que la madre ya no estaba o que 15 días después lo traían con una diarrea o con una infección broncorrespiratoria gravísima. Entonces, ¿cuál fue la inteligencia de este jefe de servicio? Fue pensar que ese problema no se respondía con el sentido común. El sentido común hubiera sido, son personas pobres, incultas, son malas madres, son madres que abandonan a sus hijos cobardemente, como dice el tango, son culparlas a las madres y pensar que ellos estaban haciendo las cosas bien. Pero ellos pensaron que algo estaban haciendo ellos mal y que algo ellos tenían que ver con este problema. Y cuando nosotros hicimos la primera observación en terreno, nos dedicamos durante un tiempo a observar lo que sucedía en la sala de terapia intensiva, nos dimos cuenta que efectivamente algo estaba pasando mal. Y era que la terapia intensiva neonatal, en nombre del cuidado de la asepsia, y con esta idea que lo que viene de afuera infecta, pulverizaba el vínculo madre-bebé. O sea, las madres a veces tenían que hacer un viaje larguísimo desde La Falda hasta la ciudad de Córdoba, dejándolas, entrevistamos por supuesto, dejando solos niños pequeños para ir a ver este bebé que ella veía pequeño en una incubadora a través de un vidrio con un barbijo que ni siquiera podía tocar. Todo esto después se investigó, obviamente, y se fue transformando, pero en ese momento era así. Y lo otro que descubrimos, fuimos a las casas como trabajadora social, era que las condiciones de vida les permitían, les habían dado pautas de crianza, estas prácticas de crianza es un término interesante, prácticas de crianza, que en general habían sido eficaces, pese a sus condiciones, malas condiciones de vida, con los niños que habían nacido naturalmente, pero no con estos bebés muy frágiles que necesitaban acondicionamientos y cuidados especiales familiares. Lo último que descubrimos, además trabajando con el personal, es que el personal de enfermería, para poder cuidar a estos bebés tan frágiles, establecía un vínculo de maternización. Y esto generaba una fuerte confrontación con las madres, a quienes veían casi como culpables de lo que le había pasado al niño. Lo que pasa es que no se alimentó bien, no vino a los controles, es una descuidada, etcétera, etcétera. Y entonces el personal de enfermería, en lugar de favorecer el vínculo madre-niño, lo que hacía era favorecer de alguna manera la ruptura del mismo. No acompañaba a las madres en el proceso de maternizar este bebé. Todo hecho este diagnóstico, que sería más complejo que esto, empezamos a trabajar en grupos con el personal, en entrevistas con las madres, y empezamos a trabajar con los domicilios, la trabajadora social, a orientar las pautas de crianza necesarias para sostener el bebé en el domicilio. Y el problema fue disminuyendo, pero para eso fue necesario transformar el alta médica. Ya no iba a ser el alta por razones, entre comillas, biológicas, ¿no? Ya no iba a ser el alta porque el bebé, el cuerpito, respiraba bien, tragaba bien, pesaba 2 kilos y tenía los reflejos intactos. El alta se iba a hacer con una historia clínica unificada y en un debate caso por caso, cuando viéramos que estaban dadas las condiciones de vínculo madre-niño para poder hacer el holding adecuado, el sostenimiento adecuado y el acondicionamiento del hogar para recibirlo. Y para eso fue necesario además solicitar a la dirección del hospital un pequeño espacio con cunitas para ese tránsito de los niños que, ya no necesitando la incubadora, necesitaban todavía un tiempo de acondicionamiento de los otros elementos que intervenían en el trabajo. Y eso fue probablemente la primera experiencia interdisciplinaria que yo tuve cuando todavía no sabía lo que era la interdisciplina. Pero ¿cuál es la característica del trabajo interdisciplinario? Primero, las disciplinas no interactúan entre ellas, no son los juguetes de Toy Story que se encuentran solo de noche. Las disciplinas están en los textos de disciplina. Lo que interactúa en un equipo interdisciplinario son personas. Y entonces un equipo interdisciplinario es un grupo. Y ahí también hay que pensar las problemáticas de las dinámicas grupales.
Pero además es un grupo donde hay gente que tiene conocimientos y profesiones. Y todo conocimiento implica una sensación de poder y toda profesión implica también una determinada forma de instalarse con respecto a determinadas tensiones corporativas que hay. Y cuando nosotros vamos a trabajar en salud, tenemos ahí la presencia de una profesión que tiene un peso milenario. Están los médicos. Están los médicos. Y cuando digo están los médicos, debo decir que conozco equipos que trabajan muy bien y los médicos son indispensables, que los pediatras que trabajaron con nosotros fueron excelentes, pero la corporación médica y la corporación psiquiátrica, cuando digo corporación, una organización que tiene por fines específicos los beneficios para los que forman parte de esa organización, no beneficios del conjunto. Entonces, es bastante probable que la forma de organización corporativa de las profesiones esté complicando siempre el trabajo interdisciplinario. Y esto lo vemos permanentemente en los debates que se plantean alrededor de la Ley Nacional de Salud Mental y que interfieren duramente la posibilidad de trabajar interdisciplinariamente. Ahora, hecha esta aclaración, entonces un equipo interdisciplinario es un equipo que necesita algunas condiciones para funcionar. La primera, es obvia, es que la gente reconozca que tiene que trabajar interdisciplinariamente. Si yo creo que mi disciplina sirve para dar respuesta al problema y que lo que yo sé es todo y de ahí en adelante no voy a trabajar interdisciplinariamente. Entonces, el hecho de estar en un equipo de trabajo interdisciplinario, dicho de otra manera, requiere un reconocimiento de una cierta falta. De una falta que me hace el conocimiento de los otros para poder llevar adelante esa práctica. Segundo problema del trabajo interdisciplinario. Antes de terminar, esto significa que todo equipo interdisciplinario tiene conflictos de poder, como todo grupo humano. ¿Y cómo se resuelve el conflicto del poder en un equipo interdisciplinario? Es como la relación de pareja, no se resuelve nunca. O sea, y el día que se resuelve y se congela, están perdidos, porque se congeló la relación. Es una tensión que va a estar permanentemente ahí, pero que en realidad se resuelve paso a paso de acuerdo al problema. No sé si es más o menos claro. En el momento en que nosotros estamos haciendo una internación con una persona con un episodio psicótico agudo, una internación involuntaria que existe, y más allá de que cuando yo lo hago acompaño a las personas en el proceso, no es que lo delego, me quedo ahí. Pero es fundamental la visión del psiquiatra. Ahora, cuando un mes después esa persona está iniciando el proceso, por ejemplo, de externación, por ahí el liderazgo del equipo interdisciplinario lo tiene la trabajadora social que es la que más cercana está a la red social indispensable que esta persona va a necesitar para poder salir de la institución. Y probablemente durante todo ese lapso nosotros estamos ahí para ir articulando que no se pierda ese punto, esa luz, que es la cuestión subjetiva, dialogal, que la persona necesita y que mucho va a necesitar una vez que esté en el mundo exterior para reflexionar cómo fue, qué pasó y en qué estado está en este momento con respecto a lo sucedido. No sé si es más o menos claro. Entonces, el trabajo del equipo interdisciplinario es un trabajo que no tiene jefaturas. El equipo interdisciplinario no tiene jefes. El problema es que los servicios de salud están organizados con jefatura. Y lo que se pelea corporativamente es la jefatura. Lo que tiene el equipo interdisciplinario y debería tener son coordinadores. Y este coordinador tiene una función muy importante, que es un trabajo, que es potenciar. Es como el coordinador de un grupo, en el buen sentido de la palabra, potenciar la producción grupal y además producir los enlaces entre los distintos discursos disciplinarios. Cuando uno estudia una carrera universitaria, aprende un lenguaje. Lo terrible es que después va el grupo interdisciplinario y los otros aprendieron otro. Y hasta que nos comunicamos y nos entendemos, pasa un rato. Por ejemplo, en un equipo interdisciplinario, en un hospital, en un servicio de salud mental de un hospital, la psicóloga estaba
de punta con el psiquiatra porque no estaba de acuerdo con el diagnóstico. El psiquiatra había hecho un diagnóstico psiquiátrico y había medicado de acuerdo al diagnóstico psiquiátrico y había sido efectivo, pero ella decía que ese diagnóstico no era así porque ella, que tenía una formación clínica psicoanalítica, tenía una diferencia con respecto al diagnóstico de estructura. El problema, acá están las lingüistas, el problema es que si bien usaban la misma palabra, no era lo mismo lo que estaban diagnosticando. Claro, así. Es el punto de vista el que determina el objeto. Voy a hacer una cita de un niño que ahora es un hombre adulto, que es mi marido, que dice que cuando era chico y descubrió que los colores no existían en los objetos, que los colores se producían en el punto intermedio entre la luz, el objeto y la mirada, y no podía creer. Dice, entonces los objetos ¿cómo son? Entonces se metía en la oscuridad y prendía la luz de golpe para verlos, para cazarlos tal cual eran, digamos. Y a mí cuando él cuenta ese juego me parece muy gracioso, porque había sido como dice, a mí me cambió la vida entender eso. Dice, ¿cómo que las cosas no eran de color? Para mí eran de color. Y ahí viene la cuestión, independientemente de que lo sepamos, nosotros decimos que nos compramos un vestido rojo. No es que decimos que nos compramos un vestido que cuando entra la luz y la mirada, la retina, y si el sujeto no es daltónico, etc., entonces se produce el efecto rojo en el conjunto entre la luz, el vestido y la mirada. No, nosotros decimos es rojo. Bueno, con los objetos teóricos nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros decimos, es una esquizofrenia paranoide. No, jóvenes, es una persona. Que nosotros, con nuestra herramienta teórica, definimos como una persona que nuestro lenguaje entra dentro de una categoría que puede explicar algunos fenómenos y servirnos para actuar, que se llama esquizofrenia paranoide. Pero no es eso, porque a mí nadie me ha dado la capacidad de decidir algo del orden del ser del otro. No sé si es una buena clave. Entonces, cuando nosotros tenemos esas herramientas, después tenemos la tendencia a confundir las herramientas con las prácticas. Entonces, ¿cuál es la razón? Para colmo, esta chica, la psicóloga y el psiquiatra, estaban peleando por nada. ¿Por qué? Porque cuando él utiliza la nosografía, psicosis paranoide, por ejemplo, él está utilizando una categoría a partir de determinado constructo sintomático frente a lo cual la medicina interviene de determinada manera. Y cuando ella dice no es una psicosis, estructuralmente no es una psicosis, está utilizando la categoría estructura, que es el término del Edipo, la estructura del sujeto, la teoría psicoanalítica, específicamente la francesa, etc. Entonces, el problema es que se cree que están hablando de lo mismo y no están hablando de lo mismo. Es como cuando yo me juntaba en Brasil, teníamos una experiencia que digo, esto es interlenguas, una red de investigación que era con Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Entonces nos juntábamos y teníamos el problema de las dos lenguas. Entonces llegó un momento en que cada uno hablaba en la propia, el otro entendía, pero cada uno hablaba en la propia. Ahora, el problema que se armaba con la palabra exquisito es monumental. Porque para nosotros es una cosa y para ellos es lo contrario, por decir un detalle. Entonces, el trabajo interdisciplinario no es un trabajo que mezcle, haga renunciar a la propia disciplina, aunque yo les aseguro que cuando uno empieza a trabajar en un equipo interdisciplinario, el primer tiempo es un tiempo de confusión. Dice, yo estudié todos estos años para estar jugando a la pelota con unos chicos al lado del centro de salud, ¿no? O yo estudié psicoanálisis para acompañar a una trabajadora social para ver cómo está condicionada una casa. Y sí, porque en ese tiempo de confusión, como en todo grupo, hay un periodo confusional en que uno se está transformando, el otro se está transformando. Es como cuando uno aprende un lenguaje, nunca va a ser la misma persona que uno aprende otra lengua, ¿no?
pero se está transformando y después tiene que volver a su campo disciplinario, pero vuelve a su campo disciplinario con ese reconocimiento de incompletud y con alguna posibilidad de conocer y comprender de qué hablan estos otros cuando hablan esa segunda lengua. Para eso, sin embargo, es necesario que un equipo interdisciplinario construya un marco referencial común. No quiere decir que estemos de acuerdo en todo, pero hay algunas cosas en las cuales tenemos que estar de acuerdo. O sea, si yo en un equipo de investigación pongo un economista marxista, un sociólogo marxista, un economista neoliberal, un psicoanalista y un psicopedagogo conductista, no vamos a llegar a demasiado lejos. En un equipo de investigación. Ojo que esto puede suceder en un equipo de prácticas. Es extraño, pero puede suceder en un equipo de prácticas. Porque en las prácticas lo que se necesita es otra cosa que es esta caracterización común del problema que tiene componentes científicos teóricos y componentes ideológicos. Por ejemplo, si vamos a trabajar con niños, no es lo mismo. No se puede formar un equipo donde haya personas que se avienen al paradigma de los derechos del niño y personas que no se dan cuenta pero siguen pensando en términos de patronato y el niño como objeto de tutela. Y eso no es teoría. Eso son posiciones teóricas, son posiciones ideológicas, en el sentido amplio. Entonces, yo les aconsejaría algo cuando van a empezar la carrera. El conocimiento científico pretendió reemplazar la religión, pero no es religión. No hay que tener una relación dogmática con el conocimiento científico. No es la verdad. Son herramientas que nosotros usamos para trabajar. Lo digo porque yo veo mucho relación dogmática con el conocimiento que se trabaja en la facultad. La relación dogmática quiere decir, hay una frase de San Agustín que dice, si la realidad contradice el dogma, desconfía de ella. Entonces, relación dogmática quiere decir, yo tomo la palabra como verdad y la bajo. Y adecuo entonces esto a la... No es así. Son herramientas muy útiles, ¿sí? Cuando dice que tiene que confiar, ¿se refiere a la realidad o al dogma? San Agustín a la realidad. Agustín es un pensador, hace muchos años que dejé la filosofía, pero cuando estudiaba filosofía en la parte del pensamiento donde está recluido lo teológico, hay una diferencia básica entre Santo Tomás y San Agustín. Santo Tomás es un racionalista, intenta probar la existencia de Dios. Y San Agustín, no, San Agustín dice la fe es un don. O sea, crees o no crees, listo. No intentes pensarlo más. Entonces, con respecto a eso, si la realidad contradice el dogma, desconfía de la realidad, lo que está diciendo es, el demonio puede venirte a alterar el pensamiento. El dogma te mantiene dentro de la fe. ¿Qué? Sí, claro. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Él se refiere, si la realidad contradice el dogma, desconfía de ella. Es el principio básico del dogma. Pero lo que quiero decir, el conocimiento científico es frágil, cambia. Lo que alguna vez resultó científico resulta no serlo. Tiene rupturas. Nosotros sostenemos algunos principios científicos en algún momento y después nos damos cuenta de que ya no se explica la realidad con ese modelo. Miren la física, por ejemplo, entre la física newtoniana y la cuántica, qué movimiento hay en comprensión de la realidad. Entonces, ahora, si no tenemos esa herramienta teórica, actuamos desde el más puro sentido común. Es el conocimiento y el debate de la producción de conocimiento lo que nos produce la posibilidad muchas veces de desnaturalizar, de tercerizar con respecto a la realidad y pensar de otra manera. Si no, estaríamos pensando todavía es un loco y hay que cerrarlo. No sé si está claro. Pero en algún momento, por ejemplo, el psicoanálisis dijo, esto que pasa tiene sentido. Esta persona dice algo que tiene sentido. Por ponerte un ejemplo de un momento de ruptura con respecto a la locura. Entonces, van a hacer una carrera que en sí misma tiene distintas corrientes disciplinarias. Yo les aconsejo que estudien todas las materias. Para algo les van a servir.
Estúdienlas bien, porque algunos estudiantes desechan algunas materias porque piensan que eso no está dentro de su dogma. Por ejemplo, no voy a estudiar psicometría. No, hay que estudiar críticamente la psicometría, si es que la tienen, digamos. Uno puede hacer lecturas críticas, pero no tenga miedo. A mí me sirvió mucho leer conductismo, no porque yo sea conductista. Me sirvió mucho conocer con qué debato cuando debato con el conductismo, y lo estoy haciendo ahora con la neurociencia. No pueden hacer eso que dicen que hizo un inglés cuando llegó al África, vio por primera vez una jirafa, cerró los ojos y dijo: ese animal no existe. No lo hagan. No es un principio cognitivo válido, ¿está claro? Ese animal no puede existir, pero está ahí. Bueno, vamos a ver de qué se trata, digamos. Entonces, vamos a ir terminando porque se abre el debate. Acá me dicen que tenemos 3. La indicación es, van a empezar una carrera que es interesantísima. Sus prácticas son muy variadas. Yo creo que la función del psicólogo en el campo de la salud no es atender la enfermedad mental, entre comillas, o las patologías mentales, sino atender la dimensión subjetiva del problema complejo del proceso de salud, enfermedad, atención, y por lo tanto significa que el día de mañana puede que no trabajen con esto que se llaman neurosis, psicosis y perversiones, sino que trabajen con problemáticas mucho más amplias que eso. Por ejemplo, madres con HIV en transmisión vertical, niños que tienen que tener intervenciones quirúrgicas,